trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente un gusto estar juntos y hoy para hacer un viaje, podríamos decir, imaginario por este hermoso país que es Rusia. Esta imagen que estamos viendo en pantalla nos ha acompañado durante un tiempo bastante largo mientras duró el Mundial. Es la Plaza Roja de Moscú y se ve también esa iglesia de San Basilio el Bendito con esas cúpulas acebolladas tan pintorescas. Vamos a hacer un viaje imaginario, vamos a tratar de conocer más de su historia, de su cultura, de sus pensadores, de sus políticos. Así que en el próximo bloque me va a acompañar nuestra querida amiga, la profesora en historia, la señora Liliana Gamalero. Y vamos a tratar de hacer un viaje, bueno, muy rápido, por esta Rusia que comenzó con una historia muy lejana, pero que se fue configurando como el país moderno que es desde hace muy poco. Así que bueno, acompáñennos al próximo bloque para disfrutar juntos de este viaje imaginario. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Lili, qué placer tenerte en el programa nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nosotros siempre para hablar algo que nos encanta, que es la historia, también la política, la religión. La literatura. La literatura, porque está todo emparentado, digamos así, ¿no? Estamos viendo esta hermosa imagen de la plaza famosa roja de Moscú, que uno le atribuye el color rojo porque obviamente se asocia con el comunismo. Claro. Pero no tiene nada que ver rojo con el comunismo, sino que viene de una palabra rusa que significa bonita, plaza bonita, y realmente no se equivocan, ¿no? No se equivocan, ¿no? Es una belleza esa iglesia. Contanos un poquito de la historia, empezar a hablar de la historia de Rusia. Bueno, la historia de Rusia se remonta a los primeros pueblos que habitaron este extensísimo territorio bicontinental, porque ocupa parte de Europa y gran parte del continente asiático. Bueno, estuvo habitada en sus principios por los eslavos, los ucranianos, los bielorrusos, hasta que se constituyó en el siglo XVI en un imperio, el imperio de los zares. Ahí comienzan estos monarcas autoritarios a gobernar tan extensos territorios. Bueno, es una historia larga, con acontecimientos gratos y algunos muy ingratos. Sí, demasiado. Una historia larga, cruenta, que pasó por varias etapas, ¿sí? El imperio de los zares, que cae con la revolución de octubre del 17, el establecimiento del comunismo, luego lo que se constituyó como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue avanzando sobre otros territorios limítrofes, y finalmente, después de la caída del muro de Berlín y la perestroika, la división de esa URSS y la formación de lo que es hoy la Federación Rusa. Es una gran simplificación porque, sí, unos cuantos siglos en 3 minutos, ¿no? Tenemos, ya que vos dijiste el siglo XVI, sí, hay que destacar la figura de Iván el Terrible, Iván IV, ¿no? Que a partir de él comienza a usarse el título de zar. De zar, sí. Antes no. Antes no. Iván IV fue como el Enrique VIII de Inglaterra, aparte vivieron más o menos en la misma época,
ya que Enrique VIII tuvo 6 esposas, Sí. a las cuales mandaba a decapitar algunas y otras a los conventos. E Iván el Terrible tuvo 8 esposas, Sí. a las cuales envenenó a unas cuantas, ¿no? Y también mandaba a los conventos. Ahora, hay que decir lo siguiente. Hay una clase aristocrática en Rusia que se llama los boyardos, Sí. ¿no? De aquella época. De aquella época, claro. Por supuesto. Que fue la clase aristocrática de Rusia, que fueron los terratenientes, Sí. y siempre estuvieron en litigio con el zar, digamos así, por cuestiones de poder, Por supuesto. ¿no? Por cuestiones de poder. Y de territorio. Y de sí. territorio. Y esta clase aristocrática termina en esta familia última, que fue la de los Romanov. Sí, el primer Romanov se llamó Miguel I, y ya estamos hablando del siglo XVII. Aquí tenemos la última, el último Este fue zar. Nicolás II. Sí, el de la Revolución. El de la Revolución de Octubre. Octubre, que acá tenemos con toda la familia, el nene que era hemofílico, Sí, tenía por el único, digamos así, heredero. al trono, era hemofílico y era un gran dolor para sus padres, ¿no? Sí, además ahí se destacó la famosa figura de Rasputín. ¿Te acordás de el monje Sí, negro? El monje negro que auguraba o decía o quería, a pedido de los zares, la curación, ¿no? de este hijo hemofílico, y bueno, todo terminó en Terminaron muy mal. Muy mal, sí. Hay que decir que la hemofilia es una enfermedad que hace que se surjan hematomas. Claro, porque cualquier golpe puede traer una tiene que ver pérdida con de sangre y obviamente la muerte. falta de coagulación. Pero de la bueno, sangre. en aquella época. No. Ahora me imagino que estará totalmente controlada. Y bueno. Pero bueno, al pobre Nicolás II, porque hay que decir también que Rusia, hasta mediados del siglo XIX, 1860 y algo, Sí, 61. mantenía el régimen del feudalismo. Sí, O sea que había campesinos esclavos en pleno siglo XIX. sí. Una locura. Era una población en su mayoría muy pobre, pasaban grandes penurias, frío, hambre, porque no tenían la propiedad de la tierra. Y este fue el germen de la revolución, porque tanto los campesinos como los soldados que intervinieron en la Primera Guerra Mundial, como algunos estudiantes, creían en ver en el comunismo, en las ideas socialistas de Marx, una liberación a esta dominación, ¿no? A esta querían le veían como una tabla de salvación. Como una tabla de salvación. Claro. Hay que ver que Rusia, bueno, tuvo también dos grandes personajes, Pedro I y Catalina, que habían visitado el resto de Europa y trajeron alguna industrialización junto con capitales franceses, pero esa industrialización estaba reducida a pocas zonas, a la zona de lo que es hoy San Petersburgo y Moscú. El resto eran campesinos hambrientos, y que analfabetos, por supuesto, claro, sí, bueno, y pues sometidos eso, a la servidumbre. Por eso que esa gran desigualdad, ese gran atraso que tenía Rusia con respecto a otros países de Occidente, pesaba mucho en la sociedad rusa. Y si bien Nicolás II quería ir, digamos así, reducir esa distancia, no lo logra, porque al final surge la famosa revolución de 1917. Sí, hubo una anterior en 1905 que no triunfó. Y después esta en 1917. Ahora, ahí también se dividieron en dos grupos, porque estuvieron los bolcheviques por un lado. Sí, o rojos. Y estaba el Partido Blanco. El menchevique, claro. Que eran los más moderados. Claro, los que creían establecer una forma de gobierno más liberal. Pero seguir respetando la figura del zar. Pero sí, un poco más democrática, por así decirlo. Claro, poner un parlamento. Un parlamento. Creo que fueron accediendo a eso de ese tipo de conquistas. Claro, pero bueno, la revolución barrió. Triunfaron los bolcheviques. Claro. Ahí hay una hermosa película, vos te acordarás, ¿no? De los años 70, por ahí me acuerdo bien, Doctor Zhivago, claro, que muestra justo la época esa de la revolución, ¿no? Y cómo después se enfrentan ambos
partidos. Ambos partidos, y por supuesto habla un poco de las deportaciones, de cómo fue este partido aniquilado, las torturas, las muertes, bueno, las persecuciones. Sí, una historia terrible, terrible, y dentro de lo que fue la Rusia de ese momento postrevolucionaria, también hubo un periodo dramático que fue el gobierno de Stalin. Eso fue terrible, el gobierno de Stalin. Bueno, el gobierno de Stalin, que fue una dictadura. Y duró casi como 40 años. Sí, hasta su muerte en 1953. Las purgas de Stalin fueron terroríficas. Sí, gobernó muchísimos años. Él había sancionado una constitución levemente democrática, pero bueno, esos principios no fueron respetados, las purgas, las hambrunas, bueno. Mira, era tal el terror que le tenía la gente a Stalin, que cuando muere estuvo el cadáver insepulto más de 3-4 días, porque nadie, decían que estaba poseído por el demonio. Pero luego fue... Nadie se muere cae muerto, le da un ataque y cae muerto. Fue una muerte rapidísima la que tuvo y quedó tirado. Claro. ¿No? Y nadie se animaba a acercarse porque decían que estaba poseído por el demonio y tenían terror a tocar el cadáver. Sí, pero igual fue embalsamado. Y después, bueno, le habrán perdido el miedo y lo habrán, supuesto, obviamente. Fue embalsamado. Pero al principio la gente le tenía terror a Stalin. Sí, se habla de que provocó solamente en el exterminio de Ucrania la muerte por hambre. Sí. Más de 6 a 7 millones de personas. Sí, terrible. Lo que ha sido Stalin para Rusia sí, ha sido... Y en total se habla de hasta 20 millones de personas que murieron en todo ese largo periodo de gobierno por la acción, por sus acciones, por sus leyes, por toda esa... Por su política. Por su política, claro. A pesar de que se enfrentó a los nazis y los derrotó. Pero bueno, eso no puede... Una cosa no invalida la otra, Claro, uno ¿no? es un enemigo externo y los otros, como en el caso de la muerte por hambre en Ucrania, diezmó una población de una región que era granero. Sí, el granero del mundo. De ese momento y del mundo también. Y del mundo, Bueno, la muerte de los Romanov, ya más o menos se han hecho películas, se han hecho de todo, se hablaba de que la hija Anastasia, que era una de las chicas, había logrado sobrevivir porque fueron encerrados en una especie de garage, una cosa así, y ahí fueron ejecutados. Sí, a toda la familia, las personas que los ayudaban, los colaboradores. Pero parece que la chica se generó ese mito de que ella habría sobrevivido a ese fusilamiento y los sirvientes la habrían ayudado y que después, ¿te acuerdas que hubo mucha gente que reclamaba la fortuna? Claro. La famosa fortuna de los Romanov. Claro, decía ser a los descendientes de Anastasia. Hubo varias películas que decían que, una creo que se llama Anastasia, que decían que que ella existía. Hasta dibujos, ¿no? De películas. Que sí, que había que era después la princesa en exilio. Sí, claro. Bueno, en aquella época no había ADN todavía como para saber si... No sé, algún día a lo mejor. Acá estamos viendo, bueno, tenemos que decir que en este país confluyen la cultura bizantina, eslava y occidental. Por eso vemos estos edificios que son hermosos. Hermosos. Vamos a ir ya al segundo bloque y en el segundo bloque vamos a hablar de esa famosa basílica de San Basilio el Bendito. San Basilio vive en la época de Iván el Terrible. Era un santo que mortificaba su cuerpo y que hacía ayunos y penitencia. Era al único a quien Iván el Terrible le tenía miedo y respeto. Sí. Y llegó a tener el don de la profecía y de la curación. Y bueno, en honor a este santo, esta hermosísima iglesia, que no es la principal. No es la principal. Hay otra mucho todavía más linda, creo yo. Sí, más importante. Donde reside la iglesia ortodoxa. Sí. Así que bueno, en el próximo bloque hablamos de esta maravilla arquitectónica. Ya venimos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of
people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They are really saying I love you. I hear babies crying. La Plaza Roja, que es esa foto hermosa que nos acompañó durante todo el mes del Mundial, que ahí está la famosa iglesia de San Basilio y que también está el Kremlin ahí. Sí, sí. A un costado, ¿no? A un costado, sí. La Plaza Roja de Moscú siempre fue el centro de la ciudad de Moscú históricamente. Como toda plaza central era la plaza del mercado, pero en la actualidad es una gran plaza, tiene 70 metros de ancho y creo que 330 metros de largo, y está rodeada por el Kremlin, sus murallas, la iglesia de San Basilio, el monumento dedicado a Lenin, el mausoleo de Lenin, y es, diríamos, el centro. De ahí parten todas las rutas y es como el centro geográfico de Moscú. De allí parten las calles y las rutas que van a todos los lugares y a todas las ciudades de Rusia. Es el lugar más famoso, más visitado, lo vimos, como vos dijiste, durante el Mundial, y en realidad es una plaza, diríamos, sin vegetación, ¿no? Pero bueno, tiene todo ese contexto. Bueno, es el emblema de Moscú. De Moscú, sí. Moscú. Si el señor director puede pasar un video sobre la Plaza Roja. Allá se ve la iglesia de Cristo Salvador. Cristo Salvador. El río Moscova o el río Moscú, que está, ahí lo vemos, que está limitando la plaza, San Basilio. Y esta iglesia fue construida por Iván el Terrible, San Basilio. Sí, fue en honor a un triunfo de una batalla. Esas cúpulas acebolladas. Sí. Dice que es una réplica de una mezquita que después fue destruida. Sí. O sea que responde al arte bizantino. Es una mezcla entre el arte bizantino y el arte moscovita. Hay varios estudios sobre su estilo. Algunos lo quieren emparentar también con el Renacimiento italiano, el Renacimiento ruso, porque participaron en su construcción especialistas de tanto griegos, italianos, ingleses. En realidad tiene San Basilio un núcleo central y 9 capillas que la rodean. Bueno, estos son otras vistas del río, las ceremonias militares. Hay una leyenda que dice que Iván el Terrible, después que vio como lo bella que es, como la misma leyenda que hay con el Taj Mahal, que mandó a cegar al arquitecto para que no pudiera hacer replicar la obra, que dicen que es una leyenda negra. Es una leyenda negra. Y en el Taj Mahal pasó lo mismo, ahí creo que lo mandó a matar directamente. Era muy común que después que construyeran semejante maravilla, los mandaran a matar para que no pudieran hacer lo mismo. Claro, ¿no? Pero en este caso dice que ha habido otras obras del mismo arquitecto. Sí. Ahora, ¿quién no acá esta es la de Cristo Salvador. Acá reside la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es como el Vaticano, digamos así. De Roma, bueno, acá reside. Y aquí se ofician las autoridades. Las ceremonias religiosas. Claro. Su característica es más nueva. En realidad su fachada está hecha en granito, en mármol blanco, un interior con mármol verde de los Urales, pero se caracteriza por esas cúpulas en dorado, ¿sí? Que están rematadas por la cruz rusa, que no se llama crucifijo o cruz rusa, que no es igual a la cruz católica porque tiene 8 brazos. Claro, porque son no responden a la iglesia romana. La iglesia romana. Responde a la iglesia ortodoxa. Claro, que también sufrió, la destrucción por parte de Napoleón. También estuvo por ser destruida, pero Stalin la salvó en este caso. Pero es un edificio nuevo, ¿sí? Que
sufrió un incendio y luego fue terminado en el año 2000 y declarada un monumento. Pero me parece que también los comunistas la destruyeron. Los comunistas la destruyeron. La destruyeron siempre, porque querían hacer el Palacio del Soviet. Sí, pero... y después la destruyeron en serio. Y después tuvieron que volverla a reconstruir. Ahí vemos las murallas del Kremlin, rojo, estas murallas rojas que limitan la plaza. Es una belleza. Es una belleza. Tiene el estilo arquitectónico. Acá podemos hablar de un neobarroco y un más moderno y un estilo neo-moscovita también. Y tiene la particularidad de, como todas las iglesias de ortodoxas rusas, que tiene primero una entrada, están compartimentadas, ¿no? Una entrada, que es la entrada al templo, luego un lugar donde están los fieles, cerrado por otro lugar donde están los sacerdotes que realizan la ceremonia, donde está el altar. Claro, claro. Bueno, sabemos los vaivenes que ha tenido la religión, pero el pueblo ruso sigue siendo muy creyente. Muy creyente, muy creyente y muy practicante, porque está lleno de iglesias que responden al brazo, digamos, a la separación que hubo en el año 1000, que se separa la iglesia de Roma de la iglesia de, o sea, la ortodoxa Rusia, aunque ahora se han vuelto, debido a todo este tema del ecumenismo, se han vuelto se han perdonado, porque se habían excomulgado ambos patriarcas. Igual, pero ahora se volvieron el Papa Francisco ha tratado de propiciar el encuentro y se han otra vez perdonado. Porque tienen muchos puntos en común, casi todo en común, salvo algunos momentos de los ritos, y sobre todo que la Iglesia no permite la construcción de imágenes tridimensionales. Ellos, todas estas iglesias muy ricamente decoradas, que traen del bizantino las cerámicas, el uso del dorado, las imágenes sin tridimensión, como el Cristo Pantocrátor, hablan de íconos, pero no en volumen. Y generalmente, como la Iglesia Católica, se refieren a episodios también de la Biblia, de imágenes de santos, porque ellos sí veneran a los santos, de la Virgen, pero siempre en forma plana. Plana, no plana, porque según dicen, esto permite que no sean tocados, que no sean como venerados, como adorados, como imágenes. Claro. Para que la gente no deposite en la estatua, sus creencias. Claro, sus creencias. Claro. Y esa idea de que hay 3 lugares para llegar al altar, como un camino que conduce hacia Dios, ¿no? Con pasillos, con galerías que se van abriendo, ¿no? Con una profusión de colores brillantes. Son muy coloridas por lo que ya se ven desde afuera, ¿no? Una maravilla. Muy decoradas, muy ornamentadas. Sí, un arte maravilloso. Maravilloso. Bueno, como se ha hecho el Mundial, vamos a hablar un poquito del Mundial en el próximo bloque, ya que se disputaron los partidos en diferentes estadios. Sí, en diferentes ciudades. En diferentes ciudades, la más importante es San Petersburgo, Moscú, que fue la final. Sí, y vamos a hablar un poco del estadio de San Petersburgo, un mega estadio que ha costado la friolera de 1.200 millones de euros. Casi nada. Bueno. Así que bueno, el próximo bloque vamos a hablar un poquito, ya que el Mundial se ha hecho hace muy poquito, y yo creo que ha sido muy positivo, porque ha logrado unir a Occidente con Oriente, ¿no? Porque la gente ha logrado ir hasta allá, que es un país tan lejano para nosotros,
nosotros sí. Pero nos hemos acercado a esa gente, a Rusia. Sí. Porque antes, ¿quién viajaba a Rusia? Claro. Es muy difícil. No, son largas distancias, muchas horas de viaje. Muchas horas y muy caro el pasaje, y bueno, y hay que disponer de... Sí, pero los comentarios hablan de fueron todos muy bienvenidos, muy bien recibidos. Muy bien recibidos y, claro, y bien tratados por la aparte me gustó que enseguida, en cuanto hubo disturbios, deportaran a las personas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? No permitir que se empañe digamos así, una competencia deportiva por gente que es una inadaptada. Enseguida los deportaron y los mandaron de regreso. Así que bueno, en el próximo bloque hablamos un poquito, vosotras de fútbol no somos muy entendidas, un poquito del mundial, ya venimos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of... El mundial se hizo en distintos estadios, sí. ¿no? La ciudad de San Petersburgo fue la antigua capital de Rusia, antes de que fuera Moscú. Antes de Moscú. Antes, creo que durante 200 años fue la capital. Sí. Y quedan realmente vestigios de su grandeza. Sí, es una ciudad bellísima. Es una ciudad preciosa, San Petersburgo. Preciosa, sí, que ya, como dije anteriormente, ha cambiado de nombre. Fue fundada por Pedro el Grande, por eso San Petersburgo. Es una ciudad que tiene más de 200 museos, a diferencia de Moscú. Es una ciudad en la cual residían estos grandes nobles, entonces tiene además de museos, palacios, jardines. Bueno, sí, es una ciudad más... Toda la fastuosidad de los zares, de la que fue la antigua capital. Claro. Porque también están los palacios de los zares ahí. Claro, los palacios de los zares, por ejemplo, que el Museo del Hermitage, que era el palacio de invierno de los zares. Claro. Así que es una ciudad... ¿Y la revolución dónde se inicia? En Moscú. No en San Petersburgo. No, en Moscú. ¿Está cerca San Petersburgo de Moscú? ¿O más o menos? Más o menos, creo que unos 800 kilómetros. Bueno, muy cerca que digamos. No, muy cerca no está. Es como de acá a Córdoba. Más o menos, unos 800 kilómetros está sobre la costa. ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales cambiaron de capitales? ¿Hubo razones económicas? Claro, porque además los zares en realidad se establecieron allí, en Moscú primero. Entonces pasó a ser capital. Claro, después se fueron para ese otro lado. Sí. Bueno, el estadio dijimos que después un mega estadio que costó 1.200 millones de euros y más de 1.200. No es un número exacto, y es el tercero después del de Londres y Nueva York. Ah, ¿de Nueva York? Sí, del de Nueva York, sí. Ahora es una maravilla. Ahora vamos a ver un video que es como una especie de paneo por diferentes ciudades, porque hay muchas ciudades. Sedes. Sí, que fueron sedes, y todas esas, o sea que el que pudo recorrer todo eso, bueno, porque se necesita de mucho dinero para andar yendo de cada lugar, ¿no? El que pudo ver todos los partidos y viajar por toda Rusia, ¿no? Así que si el señor director puede pasar el video que nos va mostrando un poco las ciudades de Rusia. Acá estas ciudades son también muy importantes todas, porque yo me imagino que a medida que se fueron desarrollando también los diferentes hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, la revolución, ¿dónde tuvo su epicentro? En Moscú. En Moscú. Pero también habrán tenido, me imagino, batallas por todo. Por supuesto, por sí, todas, todo ¿no? el territorio. Todo el sí, territorio. Todo el territorio. Tenemos que hablar que uno de los mentores de la revolución fue Lenin. Sí, el ideólogo de la revolución junto con Marx, Engels, pero bueno... Mediados del siglo XIX. En mediados del siglo XIX. Porque Engels es anterior a Marx y bueno... Engels y Marx son los que sacan el manifiesto comunista. Sí. En 1858 en Londres lo sacan. Y Lenin es posterior, de 1870. Sí.
Ahora, Lenin era realmente un apodo de... No se llamaba Lenin, No. te decía Lenin. Lenin, sí. Que al principio estuvo muy aliado a Stalin, pero después Sí. Lenin tuvo que escapar a México. No, ese es Trotsky. Ah, entonces me estoy confundido con Con Trotsky. Trotsky. Que también fue otro mentor de la Sí, revolución. por supuesto, de los grandes personajes de la revolución. Fueron Lenin, Eh, Stalin y Trotsky. Sí, Stalin es posterior a Lenin. Son Asume después de la muerte de Lenin. Ah, asume decir que entonces el heredero de... Sí, De Lenin, digamos Lenin, así. Sí, sí. Ajá. Sí. Y Trotsky es el que tiene que huir a México. A México y es asesinado. Hachazos lo matan en Sí, México. y Ay, además por Dios. convivió con Frida Kahlo. Fue amante de Frida Kahlo, y sí. convivió con Rivera, Frida. sí. Entonces él fue el que se enemistó Trotsky. con Stalin. Con Lenin. Ah, yo me hago una ensalada. Con Lenin. Con Lenin se Sí, enemistó. sí. Pero ¿quién Y ¿quién lo hizo matar? ¿No fue Stalin? A Trotsky lo hizo no matar se Stalin. sabe. Bueno, Pues sí. le pagó un sicario en Un México sicario para en que México, claro. lo persiguieran y lo mataran. Sí. y lo mataran, ¿no? Ahora, Ahí tenemos la ciudad de Moscú nuevamente. Rusia es una de las principales potencias. Sí, sí, en la actualidad sí. En la época de la revolución dijimos que era una Rusia industrializada, pero en la actualidad y luego además transcurrió la época de la Guerra Fría y toda la conquista del espacio, la competencia con los Estados Unidos, la hizo lo que soy, una de las grandes potencias, junto con Estados Unidos, China, India, Brasil. Claro, son grandes potencias porque es la cuna de grandes científicos, de grandes escritores como Dostoyevsky, claro, Gorky, Máximo Gorky, que fue el escritor, se dice, de la revolución, ¿no? Ajá. Bueno, Sí. era un país con gran población y ni hablar de un territorio muy vasto, con riquezas como el carbón, Claro, ahora se le debe a Iván el Terrible, que tuvo sus cosas buenas, Iván el Sí. Terrible, el haber conquistado la Siberia Claro. y el haber conquistado también la zona donde estaban los casanatos, que se claro. llaman, de los tártaros. De los tártaros, O sí, sea que sí. se fue expandiendo Iván el Terrible y fue consolidando también Por el supuesto, poderío de Rusia. por supuesto. Dentro de la locura de él, que sí, porque terminó loco, Sí. y también dicen que lo envenenaron, Bueno, porque muere muy joven, muy 53 común. años tenía. Claro, en esa época los envenenamientos eran muy comunes. Eran comunes y él había tenido problemas por la sífilis. ¿Te acordás que era el Sí. mal de la época esa? Posiblemente medicado con mercurio Y también. medicado con mercurio, y aparte el mercurio, lo mismo que le pasó a Enrique VIII, Claro. trae demencia. Demencia, sí. Pero parece ser que después, cuando le hicieron la autopsia, tenía mucho más, tenía plomo también. Ah, bueno. O sea que presumen que fue Envenenado. Pero bueno, si dentro de sus desvaríos mentales, que tuvo muchos, es lo que se le atribuye en cuanto a la grandeza de Rusia, que él expandió ese imperio, Sí, conquistando. consolidó Rusia y logró que los tártaros, digamos, que se fueran para el lado de Asia. Claro, en realidad sí, él junto con Pedro y Catalina lograron ese estado que abarca tanto Europa, dividida Occidental por los Urales y oriental. y oriental, y llegar hasta el Océano Pacífico. Claro, porque Por Rusia eso- tiene una parte europea, Porque hay pero una parte asiática. Una parte asiática. Por eso uno de los grandes medios de transporte, como el ferrocarril, el transiberiano, El famoso transiberiano. que recorre más de... Y que va miles desde de Londres, bueno. donde Agatha Christie, ¿no? El crimen, la famosa novela, Crimen del Oriente Express, sí. es ese viaje que hace desde Londres hasta llegar a la ciudad de Estambul, por ahí. Claro, pero este va desde Moscú hasta Vladivostok, es decir... No va llega a Europa Occidental. No, sí, Moscú está en Europa. Va de Europa a las costas del Pacífico, a Vladivostok. Entonces es otra rama del Es otra transiberiano, rama, porque el claro. que yo digo también se llama el transiberiano. Y va hasta Estambul. Ese llega a Estambul, ese llega a Turquía. Pero bueno, es una ciudad un país
que ha pasado por muchos vaivenes, Sí, ¿no? Ahora a partir de la perestroika ha logrado abrirse a Occidente. por supuesto, sí. Porque sí. uno cuando va a Europa del Este, yo he tenido la oportunidad de visitar Polonia, Hungría, Checoslovaquia, bueno, vos también estuviste Sí. en Hungría, Checoslovaquia, Bueno, ahora la República Checa Checa, y Eslovaquia. y uno observa la diferencia entre la arquitectura de Europa del Este y del Oeste. Sí, por supuesto. Hay una diferencia abismal. Se ha quedado muchísimo la arquitectura. Y porque es una arquitectura que viene sobre todo en algunas ciudades de la época del comunismo. Por eso, en que quedaron- no existía propiedad privada, por lo tanto... y eran hechas en bloque. En bloque. Todas comunes, iguales, grises, sin la menor... Claro. Mirá esto, qué maravilla. Pero estos son ciudades que mantienen esa unión cultural, y además tenemos que decir que tienen gran cantidad de iglesias, ¿sí? Hay muchísimas sí. iglesias, todas con esa característica generalmente de sus cúpulas, ¿no? Donde hay ese Ahí sincretismo tenemos ese entre sincretismo. Occidente y Oriente, Oriente. y la cruz, que era a la cual hacíamos referencia, ¿sí? Hay que decir que se le debe a Yeltsin, a Boris Yeltsin, Sí. la apertura y que él también haya ayudado a la reconstrucción de la Basílica de Cristo Salvador. Del Cristo Salvador, sí. Sí, por eso Yeltsin creo que está dentro de la iglesia enterrado, no sé. Sí, le han rendido, le han dado ese honor Ese porque honor. haber ayudado a la reconstrucción de esa catedral, que es una maravilla, maravilla, sí. ¿no? Y porque te digo la verdad que cuando los apóstoles de Jesús comenzaron a emigrar para evangelizar, acá Rusia llega a San Andrés. Ah, no sabía. San Andrés es uno de los patrones de Moscú. No sabía. San Andrés que es mártir, Sí, sí. ¿no? Que tuvo un martirio espantoso por no querer rendirle culto a los dioses paganos. paganos, Y claro. se lo venera mucho el nombre de Andrés en la cultura griega, eslava, es muy común, Muy común. debido a este santo, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar a Vladimir Putin, Bueno, el actual mandatario. que ya lleva 3 periodos. 3 periodos, sí, es un personaje importantísimo con los conflictos o de los problemas internacionales que tiene hoy Rusia, de sus relaciones exteriores, ¿no? Que se ha encontrado con el actual presidente de los Estados Unidos. Ahí lo vemos, abogado de profesión, pero también con una mano muy férrea, ha sido miembro de la KGB, es decir, de la policía soviética. Ha hecho espionaje. Ha hecho espionaje, por Sí, supuesto. sí. Y tiene la gran virtud de hablar bien el alemán Ah, no sabía. y el inglés, Y porque el él ha inglés. estado casado con una profesora de alemán, Ah, no. Bueno. con la cual tiene 2 hijas. 2 hijas, sí. Pero habla muy bien el alemán y el inglés, Bueno. y los idiomas abren puertas. Ah, claro, Sí, se los puede idiomas. comunicar. Y es muy meritorio, te voy a decir, porque el alfabeto ruso, que nada que ver con el nuestro, que se basa en el alfabeto cirílico. Cirílico. Hablamos alguna vez del alfabeto cirílico. Que tiene algunos, digamos así, signos muy parecidos a caracteres, podríamos decir, al griego, Claro. porque ha recibido toda esa Esa influencia. esa pero influencia. dificilísimo. Pero nada que ver con nuestro alfabeto No, latino. nada. Y el alemán, que es un idioma, si bien tiene un alfabeto latino, nada que ver con nuestra gramática, No. que es completamente distinta, ¿no? Así que es muy difícil de Así que es un comunicarse. gran talento, un gran mérito manejar tantos idiomas. Bueno, hay una pregunta, porque en el Kremlin está está el mausoleo de Lenin, de Stalin, y se pregunta dónde será colocado Putin después de su muerte, ¿no? Sí, porque vos sabés que goza de una gran popularidad. Claro. Afuera nosotros no le tenemos mucha simpatía. No, realmente. Pero dentro de la población rusa, creo que está en el 80, bueno, no sé si serán datos realmente Y a fidedignos. ese debe los 3 periodos también. Pero tiene como un 80 y pico de % de popularidad. Es querido, es un personaje bastante, no sé cómo decir. De aspecto siniestro. Yo diría que muchos no lo conocemos. No lo conocemos, no podemos. Personalmente no podemos hablar. No. Pero bueno,
no sabemos. Pero entre los rusos por lo menos dicen que afuera no tiene una gran, digamos, no lo quiere mucho la gente, pero dentro de la población rusa sí. Y ahora será porque ha crecido mucho el nivel económico de la población. Ahora, a Putin se lo acusa de haber mandado asesinar a esa famosa periodista, que el apellido es imposible de pronunciar. Sí. No lo recuerdo porque realmente es imposible. Tiene como 15 consonantes juntas. Ana, sé que se llama Ana. Por envenenamiento. Claro. Y otras muertes. Y otras, ¿no? Pero parece que el veneno en Rusia es una cosa muy frecuente, por altos siglos que todos se envenenaban. Sí. Así que bueno, dicen que ella ha escrito un libro que habla del infierno de la era de Putin. Y ha desaparecido, claro. ¿No? Así que bueno, en el último bloque vamos a retomar la figura de Stalin, que realmente es importante. Y vamos a terminar de ver un video que no lo hemos podido ver todavía, que es el interior de la catedral, porque es una belleza. Bueno. Si son lindas por fuera, por dentro son bellas. Así que bueno, ya venimos. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also... Bueno, vamos a entrar entonces en la catedral de la Iglesia Ortodoxa rusa, que debe de ser una maravilla, la de Cristo Salvador. La Catedral de Cristo Salvador es la iglesia ortodoxa más alta del mundo, situada en el centro de la capital, cerca del Kremlin y sobre la orilla del río Moscova. La catedral original fue construida como un monumento a la victoria de Rusia en la guerra contra Napoleón por el arquitecto Konstantin Thom y consagrada en 1883, día de la coronación del zar Alejandro III. En 1931 fue totalmente demolida por orden de Stalin, quien tenía planeado construir el Palacio de los Soviets. No obstante, debido a la Segunda Guerra Mundial, el proyecto se frenó y después en 1960 en el lugar se construyó la piscina Moscova, con un diámetro de más de 130 metros y una profundidad de 6 metros. Esta fue cerrada en el año 1994 para reconstruir la catedral original, que volvió a consagrarse en el 2000. La catedral fue construida casi en su aspecto original. Su figura horizontal forma una cruz equilátera. Tiene 5 cúpulas al estilo ruso bizantino. La principal tiene 30 metros de diámetro y una altura de 38 metros, desde su base hasta lo alto de su cruz. Un campanario central grande y 4 angulares. El área de sus murales supera los 22.000 metros cuadrados, 9.000 de los cuales es una doradura en oropel. Impresionantes estatuas de santos resguardan las enormes puertas de bronce de la catedral, que guarda dentro varios murales e iconos pintados por conocidos artistas rusos. Cada zona tiene una diferente composición artística y combinación de piezas de piedra de todos los colores y tonos posibles. En el primer piso se pueden ver frescos que representan acontecimientos históricos y religiosos, y también varias figuras. En cada una de las cúpulas de la catedral hay pinturas que tienen gran significado, como la de la cúpula principal, donde está la figura del Señor Sebaot que bendice con sus 2 manos, y el Hijo de Dios sentado entre sus piernas con una carta escrita Logos, y en su pecho el Espíritu Santo en forma de paloma. Además hay un iconostasio único por su composición en forma de capilla octagonal hecho de mármol blanco italiano. Sus dimensiones son sorprendentes. La altura de sus 4 filas de cúpulas doradas es de 26 metros, el perímetro de la base del octágono es de 40 metros, el área de la superficie de mármol es de 700 metros cuadrados. Está formado por alrededor de 1.500 partes de mármol que pesan 425 toneladas en total. En la segunda planta está el coro de la iglesia, y cada uno de sus pasillos y balcones también están decorados con distintas pinturas, que no está al alcance de la vista de todos, ya que no es permitido subir a este lugar.
Para la iluminación de la cúpula del templo fueron montados 420 candelabros y otros 600 fueron instalados por todo el perímetro sobre los coros. A diferencia de la original, la catedral moderna tiene una planta baja, donde se encuentra la iglesia de la Transfiguración del Señor, construida en memoria al monasterio de mujeres Alexeyev, que se encontraba en el lugar. Aquí hay 3 altares. El principal es en honor a la Transfiguración, y las 2 capillas pequeñas en honor a Alexis, el hombre de Dios, y el icono de la Madre de Dios de Tikhvin. En esta planta también se encuentran las dependencias del Sínodo Sagrado y la Academia de Formación Espiritual, la sala de concilios plenarios y un museo donde frecuentemente se llevan a cabo distintas exposiciones. Además hay pequeños almacenes donde los cientos de turistas que visitan a diario esta impresionante catedral pueden comprar recuerdos de ella y de Rusia. La Catedral de Cristo Salvador puede albergar hasta 10.000 personas. Bueno, tenemos que hablar también de los palacios subterráneos, que vienen a ser el metro. El metro de Moscú. Dice que es una belleza. Es una belleza sobre todo porque Stalin, que los mandó a construir, tiene más de 214 estaciones, quiso dedicarle a cada una lo mejor del arte, porque decía que eran los palacios para el pueblo. Mirá lo que es eso. No son iguales, todas tienen una decoración diferente y se comunican a través de ahí recién vimos el plano, a través de una circular en la cual se pueden unir en negro. Todas las líneas, ¿no? Y en la unión de ese círculo con las combinaciones están las más importantes, algunas dedicadas a los grandes personajes de Rusia, otras son como esta, por ejemplo, ricamente decoradas. Además, los que la han visitado y las conocen dicen que están mantenidas y limpias y pulcras, a pesar de que transitan por estas estaciones hasta 9 millones de personas. 9 millones de personas. Sí, qué belleza, cada una con su motivo. Algunas tienen que ver con la estación y el lugar en el cual se visita. Es como realmente un palacio. Como un palacio, son realmente museo, son suntuosas. Son suntuosas. Además los materiales, ¿no? El uso de mármoles. El piso, qué belleza. El brillo de ese el piso espejado, es claro. Una belleza. Los materiales ricos, las decoraciones, las alegorías también, que muchas tienen que ver con la Revolución Rusa. Claro. Pero bueno, por eso, cada estación tiene su motivo, su significado. Y vos ¿no? mirá cómo tenemos que aprender nosotros de la limpieza, ¿no? Sí, ahí, porque nosotros somos muchos menos y sin embargo la verdad que la ciudad nuestra a veces deja bastante que desear. Y la culpa la tenemos todos nosotros. ¿Viste lo que pasó cuando jugaron los japoneses? Sí. Que después que terminaron el partido se pusieron a limpiar. Claro. Dios mío, qué lección, ¿eh? Sí, a limpiar. Están muy acostumbrados. Lo que habían dejado en el estadio. Y tenemos que aprender a hacer lo mismo, ¿eh? Sí. A ser responsables de lo que ensuciamos. Además, este lugar no solo es transitado por los habitantes de Moscú, por todo el mundo, por turistas, obviamente. Todo el mundo. Pero realmente son una belleza. La iluminación es tan significativa, como dije, los materiales, ¿no? Que estén permanentemente limpiando. Sí, limpiando y manteniendo. Este museo subterráneo. Sí. La verdad que da gusto solamente para ir a conocer por el metro. Por supuesto. El metro. Hay metros que son inabordables, sinceramente, porque no están en buenas condiciones de algunos países. Pero este es el tercero en longitud, creo que el primero es el de Londres. Y mantenimiento, por lo que observo, ¿no? Ni hablar. Qué belleza, la verdad. Me habían comentado, porque tengo un primo que ha ido, me comentó que eran, pero maravillosas. Claro, que realmente más que un medio de transporte. Da gusto viajar así en el metro. Sí. Y conectan toda la ciudad. Conectan toda la ciudad, porque como dijimos antes, la plaza
roja es el centro El geográfico, centro, ¿no? De la el centro ciudad de Moscú. y de Moscú, sí, Claro, sí. claro. Bueno, ahí hay otra de las filiales. Hermoso. Hermosísimo. Más o hermoso. menos la población rusa, tenés alguna, no te quiero poner en una situación difícil, pero dentro del concierto mundial. Ese es uno de los países, por supuesto, más poblados. ¿Qué viene? Primero China, después India. Sí, China, India, Rusia, Estados Unidos. Son los más poblados. Son los más poblados, sí, sí. India, Brasil, bueno, son los más poblados. Brasil en América del Sur. En América del Sur, sí, sí. Y Estados Unidos en América del Norte. Por supuesto, y en Asia, Rusia, China, que es la... India se está transformando en una potencia. En una potencia, sí, sobre todo en cuanto a tecnología, en cuanto al cine también. Viste que está Bollywood sí. que es lo contrario de Hollywood. Sí, Hollywood en cuanto al cine y a la industria. Y sin embargo, por las diferentes creencias, el pueblo vive en la mayor pobreza. Sí. Por sí. el tema de algunos de las concepciones religiosas. Sí, pero ya se está revirtiendo. El pueblo está logrando por lo menos salir en algunos casos de la pobreza. De la extrema pobreza. De la extrema pobreza, sí. Ahí vemos las paredes, volvemos de India al Kremlin, las paredes rojas de esa muralla del Kremlin y todas las estatuas de los personajes y las tumbas, mejor dicho, es una gran necrópolis, podríamos decir. Pero Stalin ha sido realmente honrado como quien, o no. El gran mausoleo es el de Lenin, donde se encuentra su Él cuerpo, es el prócer de la... Claro, su cuerpo embalsamado y es visitado ciertos meses y en ciertos momentos del mes y del día, porque se cierra para hacer, diríamos, la restauración del cuerpo. Pero Stalin, después de semejantes purgas, se sigue por supuesto. como un no prócer. está dentro del mausoleo de Lenin, sino en las murallas. Está cubierto su tumba, que es subterránea, por una hilera de cipreses, y se la puede reconocer fácilmente porque a pesar de haber sido un personaje yo diría nefasto, diríamos cruel, es una de las tumbas más visitadas por sus seguidores, por lo tanto siempre está con flores, permanentemente cubierta su tumba de flores rojas sobre todo. Y también ha sido su cuerpo conservado y también es motivo de visita, no solo de los rusos, sino también en muchos casos de los turistas. Claro, pero allí se encuentran también las tumbas de astronautas, científicos. De Gagarin, de Yuri Gagarin, que llegó a la Luna antes que los norteamericanos. Los norteamericanos dicen que no, que ellos son los primeros. ¿Te acuerdas que era Yuri Gagarin y la perra Laika? Claro, ¿no? en realidad no llegaba a la Luna, sino salió de la atmósfera. Al espacio. Al espacio, sí, al espacio. Bueno, escritores, pensadores, científicos tienen ahí su lugar de privilegio. Sí. Y realmente es un país que, a pesar de haber estado hasta mediados del siglo XIX en situación de, digamos así, de atraso, ha salido adelante de una manera impresionante. Sí, impresionante ya tenemos que decir también por sus conocimientos, por su cultura. Es un pueblo amante de la música, del ballet. Se ha destacado en todas las ramas de los juegos de atletismo. También en el deporte. Son uno de los en primeros. El deporte, por supuesto, en ganar medallas olímpicas. Es decir que es un pueblo... Ha podido descollar. Sí. Así que bueno, vamos terminando este programa porque le hemos rendido un homenaje a la sede última del Mundial. Y tengo ganas de ir a visitarlo. Bueno, cómo no. No sé, supongo que vos también. Por supuesto. Porque tiene tanta historia. Sí, tanta historia, ¿no? Tanta historia, paisaje. Realmente ha tallado mucho en la historia del principio del siglo XX. Por supuesto. Es Fines del XIX y principio del XX ha tallado muchísimo. Muchísimo, y bueno, y hasta mediados del siglo XX, con la Guerra Fría, y aún hoy, por supuesto, con los conflictos internacionales, ¿no? Así que bueno, Lili, muchas gracias por estar acá, por todo lo que decís, tan interesante.
Y bueno, realmente es un gran placer tenerte en el programa. Muchas gracias por la Y invitación. nosotros ya hoy nos vamos, nos despedimos porque ya estamos en la hora. Y bueno, será hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. I see trees of green.